Creo que ya se ve ahí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces vamos a empezar con nuestro tema. Bueno, ahora vamos a empezar con el tema de análisis forense en las fibras pilosas en la investigación criminal. Este es uno de los temas que si nos ponemos atención casi en las fiscalías, por ejemplo, aquí en México, no las estudian mucho, se van más a lo que viene siendo sangre, muestras biológicas, como orina, sudor, etcétera. Las fibras pilosas a veces no las hacen mucho, digamos, mucho caso, pero cabe mencionar que las fibras pilosas es uno de los indicios más importantes y sobre todo menos que se van a poder contaminar. ¿Por qué? Porque son indicios que nos van a durar años, son indicios que no se van a contaminar tan fácilmente como, digamos, los biológicos, como la sangre, la orina, la saliva, etcétera, ¿no? Las fibras pilosas nos van a ayudar a permanecer añales en dado caso de que se logre abrir algún caso, no sé, a lo mejor que hayan pasado 10 años, por ejemplo, ese indicio siempre va a estar ahí y nos va a ayudar en investigaciones tanto toxicológicas, de envenenamiento, identificación de personas, etcétera. Y bueno, la fibra pilosa, pues más que nada se va a referir en la estructura, en este caso, de lo que es el cabello, especialmente lo que viene siendo el tallo capilar, que va a ser la parte visible del cabello que va a emerger, en este caso, en el folículo piloso, que es lo que vamos a ir observando primeramente al momento que lo estemos observando en el microscopio. Vamos a ir viendo esas características, si tienen fibras, si son, si tienen raíz, la coloración, la medición, etcétera. Y bueno, esta fibra está compuesta principalmente por tres capas. La primera es la cutícula, la corteza y la médula. Es importante conocer estas características porque al momento de irnos a un juicio oral, si el abogado de la defensa quiere, sobre todo, digamos, defender bien en este caso su imputado, ya sea si es el que tiene la culpa o a lo mejor que no, entonces va a tratar de ver sí, bueno, más bien, si nosotros conocemos el tema y por ahí va a ir, ¿no? Por ejemplo, si empezamos a hablar de fibras pilosas, nos van a preguntar, bueno, ¿cuál es la característica de las fibras pilosas? ¿Cómo usted sabe que en esa fibra pilosa, por ejemplo, pertenece a tal persona? ¿O cómo sabe que está intoxicado con esa sustancia o algún veneno, etcétera, ¿no? Entonces, nos pueden preguntar también cómo es que nosotros distinguimos esa fibra pilosa, por ejemplo, si es un cabello que está teñido. Entonces, es importante conocer todas las características. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder defender nuestro dictamen, nuestro análisis, cómo lo vamos a realizar. Y en el ámbito forense, pues es el estudio sobre todo, pues a todo ese análisis de pelos y fibras que nos vamos a encontrar en el lugar del hecho. Aquí es importante mencionar que no nada más vamos a encontrar cabellos, podemos encontrar fibras textiles, fibras o cabellos de animal, a lo mejor plásticos, etcétera. Entonces, todo esto son los que vamos a analizar de dónde proviene. ¿Es humano? ¿Es de animal? ¿O solamente fue una fibra textil? Va dependiendo qué es lo que nos vayan a pedir, porque también vamos a analizar las ropas, vamos a analizar pedazos de telas que a lo mejor hayamos encontrado en la escena del crimen, vamos a encontrar alguna, a lo mejor si estamos hablando de un asesinato de un animal, en este caso las mascotas como son los perros y gatos, en algunos países ya tienen sus leyes y los protegen y ya matar, en este caso, o envenenar una mascota, ya sea perro o gato, ya es un delito. Aquí en México ya lo es. Entonces, también se empiezan a hacer ese tipo de análisis. Incluso hay un estado, creo que fue, no sé si fue Yucatán, donde atropellaron a un perro, llegó la CEMEFO por él y para hacer la investigación. Entonces, se les empieza ya a dar también a ellos sus leyes, y ya empiezan a entrar dentro, pues, de lo que viene siendo del área forense.
Y bueno, en este análisis pues va a ayudar a vincularse sobre todo con todos los sospechosos, quiénes fueron, quiénes participaron, qué objetos utilizaron para ese caso, etcétera, ¿no? Ahora bien, las fibras pilosas, Citlali, espérame un segundito. Al señor Gustavo Inchauspe, ¿puede apagar el micrófono, por favor? Porque si no, Sí, sí, no sí, podemos sí, mil escuchar a la disculpas. profesora. Le pido Pensé que estaba disculpas. apagado. No, pensé que estaba Bueno, apagado. gracias. Gracias, disculpe. ok, gracias. Bueno, como mencionábamos, las fibras pilosas en la escena del crimen. ¿Cuál es la importancia de estas fibras en nuestra escena? Hay veces en que los químicos o los genetistas salimos al campo. Ya últimamente a veces solamente va el criminalista, que es quien va a recabar todos esos indicios que vamos a analizar y los mandan al laboratorio, ya sea de química o de genética. Aquí, por ejemplo, también va a depender de cada país o de cada estado si los químicos hacen todos los análisis en general, tanto de química y genética, o a veces ya están las especialidades separadas. Por ejemplo, aquí nosotros trabajamos química, aparte está genética, pero siempre estamos en comunicación. ¿Por qué? Porque los indicios que llegan a genética los mandan a química. Entonces, estamos como en contacto, en bastante contacto para saber qué es lo que ellos van a investigar, aparte del ADN, si van a estudiar la sangre, si van a estudiar el tipo de fibra, ya nosotros le hacemos otro tipo de análisis. Va a depender también lo que nos pide el Ministerio Público, así como también hay que estar en comunicación con lo que viene siendo con el criminalista y en este caso con el médico forense. ¿Por qué con el criminalista? Porque a veces el criminalista es el que va al campo a recabar todos los indicios. Hay veces en que nos preguntan qué indicios les pueden servir para caso de química o genética. Entonces ya nosotros vamos a decirles, bueno, para química, si el Ministerio Público nos va a pedir, por ejemplo, identificación de sangre humana o no, las características de las fibras, si le corresponde a la fibra, por ejemplo, a la vestimenta en este caso de la oxisa, o en un caso de violación, si en este caso coinciden esas fibras con el ADN de la persona, a lo mejor que está detenida o algún sospechoso, todo eso pues va a quedar en la base de datos y ya nosotros vamos a hacer también el tipo de comparativas microscópicas y tanto de otros análisis que vamos a ir mencionando para hacer las comparativas. Entonces aquí es importante ver cómo está la escena del crimen y hablar con el criminalista si es que nosotros no vamos a la escena del crimen o la escena donde se cometió el hecho, tenemos que hablar con el criminalista para que observe muy bien lo que vaya a recabar, tanto para química y genética. Aquí siempre les digo a mis alumnos, lo importante siempre es ver, mirar y observar. Son cosas que son muy distintas. No es lo mismo nada más llegar a la escena del crimen o si nos llevan un indicio, por ejemplo, nada más verlo o nada más mirarlo o nada más observarlo. El ver, pues es solamente ver lo que nuestra vista nos está recabando. Por ejemplo, en la fotografía que tienen aquí en la diapositiva, es una escena de crimen en un lugar cerrado. Si solamente yo llego a la escena del crimen y estoy viendo, pues voy a ver que es un cuarto, voy a ver que hay ropa tirada. Si solamente estoy mirando, mi vista solamente se va a enfocar a lo que estoy mirando, una habitación blanca, hay una colcha tirada, hay sangre, pero si voy a aplicar el observar, pues es que voy a observar lo que hay, por ejemplo, un colchón, una cama, una puerta de un closet, a lo mejor es un refrigerador el que está ahí, pero si aplico los tres, voy a poder llevarme de indicios a los laboratorios como criminalista todo lo que iba a llegar a la investigación de cada área, de cada especialidad. Por ejemplo, si aplico los tres, bueno, es una habitación blanca, es un lugar cerrado, estoy viendo fotografías o postes en las paredes, un closet, hay ropa adentro, un mueble pequeño tipo buró, a lo mejor hay algún polvo, algunas pastillas, hay una cobija manchada en sangre, hay ropa tirada, ropa interior tirada, tal vez una tablet, una bolsa con varios accesorios, pueden ser pinturas, medicamentos, etcétera. En el refrigerador arriba podemos observar, ver y mirar
unas bolsitas que a lo mejor tienen algún polvo, no sabemos qué es, pero es un polvo, libretas, plumas. En la cama hay una pequeña mancha rojiza, etcétera. Todo eso es lo que vamos a empezar a recabar. Ahora, lo más pequeño, las fibras pilosas, observo fibras pilosas en el suelo, en la cama. Entonces, hay que ir poniendo atención a esos pequeños indicios que nos vamos a llevar. Así sea una insignificante colilla de cigarro, es importante nosotros llevarlo a cabo. Entonces, esa es la finalidad de ver, mirar y observar en una escena del crimen. Cuando nos llega el indicio al laboratorio, pues hay que ver, mirar y observar bueno, primeramente la cantidad de cabellos que hay. Ver cuántos, si son muchos cabellos, si son pocos cabellos, qué coloración tiene, la medición, todas las características que se pueden observar. La cadena de custodia le corresponde a la cadena de custodia al indicio. Entonces, son cosas que nosotros debemos de ir viendo, mirando y observando para que toda nuestra investigación tenga un éxito al momento que nos vayamos al juicio oral. ¿Por qué? Porque todos estos detalles, si no les ponemos nosotros atención, en el juicio oral el abogado de la defensa es lo que nos va a ir cuestionando, lo que vean en la fotografía, lo que ven los indicios que nos mandaron, o si nosotros vamos al campo, qué fue lo que yo recabé, mis croquis, mis fotografías, todo eso es lo que van a empezar a cuestionar. Entonces, esa es la importancia de estas tres características, ¿no? Que siempre hay que tomarlo en cuenta para que tengamos nuestro análisis, pues en este caso, unas conclusiones muy certeras en este caso. Ahora, ¿cómo van a ser los embalajes de las fibras pilosas? Aquí es importante también conocer cómo se van a embalar o cómo nos llega al laboratorio, porque de eso también va a depender que ese indicio nos dure muchísimo tiempo. Por ejemplo, si nos llevan fibras que están manchadas en sangre, entonces no lo puedo meter en bolsas o embalar en bolsas de plástico porque va a empezar a tener crecimientos de hongos y bacterias. Entonces, al momento que analicemos en el PCR, nuestros perfiles no van a salir muy bien. Creo que por ahí se oye un micrófono prendido, nada más que no alcanzo a ver de aquí quién es. Noelia, Noelia. A ver, vos vas a tener que, si no, silenciar la voz. Ajá, ok, gracias. Bueno. Sí, me sale 45.000 pesos. Noelia, por favor. Se ve que está trabajando porque dice que sale 45.000 pesos. Vas a tener que salir y silenciar la voz. Ajá. 17 y 10. Sí. Figura como Noelia R. A ver, aquí está. Porque me parece que no nos está escuchando a nosotros, así que No, es que está, pero no está sé trabajando. Una hora y media. Están hablando. Vas a tener que dejar de compartir. Ahí está. Ahora sí. Sí, es que lo puse en mudo y no sabía cómo. Bueno, muy bien. Bueno, como les comentaba, dentro de las fibras, de las fibras pilosas, el embalaje, aquí más que nada hay que ver cómo nos está llegando al laboratorio, si el criminalista sabe cómo embalar este tipo de indicios o cómo no los van a embalar. ¿Por qué? Porque nos ha pasado que nos ha llegado, por ejemplo, pedazos de tela, de bolas de como tipo de hilo con manchas de sangre en bolsas de plástico. Pero ¿qué pasa? Que luego al final nosotros no podemos hacer ese análisis porque conforme pasa el tiempo va creciendo bacterias, como se queda húmedo en la parte interna empieza a crecer los hongos. Entonces, cuando, por ejemplo, en un analizador genético, ya no esa muestra ya no va a ser muy apta para, en este caso, obtener ese ADN. Entonces, aquí es importante el embalaje. ¿Cómo se debe de embalar? Va a ser siempre en bolsas de papel.
sea el caso, ya sea de un caso de violación, un caso de homicidio, suicidio, etcétera, siempre va a ser en bolsas de papel. En bolsas de papel, si vemos que el indicio está húmedo, hay que dejarlo secar un rato, siempre va a ser en un lugar aislado donde no haya pase de personas. ¿Por qué? Porque acuérdense que esos indicios van a ir al lado de genética. Entonces, si viene a contaminación, si alguien estornuda o empieza a hablar cerca de ese indicio, pues va a salir un segundo ADN. Entonces, lo importante aquí es mantener la prenda lejos de donde haya todo el personal, que se estén secado, poner un anuncio, por ejemplo, de no entrar o prenda en seco para que no vaya a entrar ninguna persona. Entonces va dependiendo el tamaño o la prenda, si es una tela o si es una camisa, una blusa, se tiene que permanecer secado en gancho para luego nosotros empezar a muestrear. Va dependiendo el tipo de indicio que vamos a recibir en el laboratorio. Cuando son prendas, en este caso de violación sexual, igual va a ser en papel o papel craft. Se va a ir, la prenda se va a ir cerrando primero en el papel de craft y ya luego pasa a la bolsa de donde se va a embalar el indicio. Y bueno, en caso de que no llevemos por el momento algún papel o bueno, más que nada bolsas para embalaje, en este caso de papel o papel de craft, pero tenemos cajas Petri, ahí sí podemos recabar en este caso el tipo de pelos, cabellos o fibras que veamos que tal vez parezcan, pueden ser pelos de persona, de animal o pueden ser fibras, ¿no? Que a veces encontramos abajo de las cortinas, abajo de la cama, incluso en las sábanas, etcétera. Entonces, puede ser en cajas Petri, pero de preferencia en cajas de papel para evitar crecimiento de bacterias y se pueda guardar en seco. Secado ya la prenda se puede guardar en seco hasta futuros análisis que nos lleguen a pedir. Entonces es la importancia del embalaje. Bueno, ¿dónde vamos a encontrar indicios, en este caso, de fibras pilosas? Podemos encontrarlas en camisas, en gorras, sudaderas con gorra, pantalón, en este caso las capuchas que se ponen, en este caso las personas. En caso de violación sexual lo vamos a encontrar muchísimos, en este caso en casa habitación, en robos también cuando son con violencia, que se ponen ese tipo de capuchas, aquí le llamamos. Incluso también cuando entran a una casa, habitación, ya sea un robo, y también cometen algún delito de violación, incluso empiezan a ellos al final, no sé por qué motivos, pero siempre encontramos este tipo de indicios, así como también pudiera ser que si salió la persona y echó a correr, a unos tantos metros también nos ha tocado que dejan también las sudaderas y siempre son con capuchas o en este caso la cachucha, la gorra. Entonces siempre aquí es importante analizar bien este tipo de prendas. Cuando nos llega al laboratorio es extender cada prenda de lo que nos vaya a llegar e ir observando de preferencia con una lupa si hay alguna fibra pilosa de cabello. Hay veces en que podemos encontrar hasta tres muestras, el cual se los vamos a ir recabando, fotografiando y siempre de donde se vaya a tomar la muestra, donde lo vayamos a encontrar, hay que marcar con nuestra reglilla la fotografía y nos pasamos a la segunda prenda, por ejemplo, la gorra, igual con nuestra lupita, muy cuidadosamente, hay que ver, mirar y observar dónde podemos encontrar ese tipo de fibra. Probablemente encontramos hasta 2 o 3 cabellos. Cuando son de mujer podemos encontrar varios. Cuando es de hombre, también se pueden encontrar en gorras, pero siempre bien observando, como el cabello a veces es muy corto, a veces se quedan entre adentro de las fibras de la gorra o en este caso de la capucha hasta la camisa, incluso en el pantalón también hay que recabar bien todo tipo de muestras que podemos encontrar, sean cabellos, pelos, etcétera. Igual en el caso de la capucha se va a buscar muy cuidadosamente. Por lo regular, ellos lo ocupan en color oscuro. Es otra de las características que también nos hemos dado cuenta que siempre utilizan colores oscuros. Entonces, con la lupa vamos a empezar a observar bien dónde podemos encontrar. Aquí también hay veces en que se utilizan lámparas, pero si en dado caso no tenemos lámparas, hay que utilizar la lupa
con mucha luz para poder recabar ese tipo de muestras. Y bueno, en otras de las prendas, en este caso también son faldas, son chores, muestras, ropa interior. En caso de violación, igual se toman cuidadosamente, se va a empezar a muestrear con arreglillas donde encontremos cada indicio, en este caso de algún pelo, se les va a tomar fotografías con su número, ya sea A, B o C, o va dependiendo si ya tiene el número que nos lo manda el criminalista, pues con ese vamos a empezar a muestrear. Si encontramos más cabellos en esa prenda, que es la prenda A, pues se la va a empezar a poner A.1, A.2, etcétera, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es la importancia de los diferentes tipos de prenda. En el caso de personas post-mortem, ¿cómo vamos a encontrar los indicios? Va dependiendo si fue violación, si fue homicidio, suicidio, o si a la persona la tiraron en alguna fosa. Siempre vamos a encontrar mechones de cabellos. En este caso, cuando la persona está, en este caso el occiso, está ya en la CEMEFO, vamos a revisar bien lo que es en las manos o pedirle al criminalista que lo haga bien, revise las partes de las manos porque a veces se están defendiendo y ellos arrancan mechones. Por lo regular, cuando son feminicidios, vamos a encontrar ese tipo de indicios entre los dedos. Hay veces que también se pueden encontrar en las ropas, eso también lo vamos a obtener. En el caso de los occisos, si nos piden tomar muestras de cabello para compararlos con alguna otra prenda que se encontró en otro lugar, o a lo mejor lo tiene la víctima, o en este caso quien está detenido, se les va a tomar con peine, empezar a cepillar y se le va a empezar a tomar de varias partes, por ejemplo, del área frontal, atrás y de los lados. Y se va a ir embalando por separado, por ejemplo, del lado izquierdo, lado derecho, frontal, atrás. Así se va a ir recabando ese tipo de indicios que sea que nosotros vayamos a tomarlos, lo haga el médico o el criminalista. Igual hay que tomar fotografías de la imagen de donde se les está muestreando ese tipo de indicios. En el caso de las fosas, pues bueno, vamos a encontrar telas, vamos a encontrar a lo mejor ya indicios esqueléticos donde a lo mejor ya pasaron meses, pero los cabellos hay veces en que vamos a encontrar dependiendo de cómo esté, en este caso, el cuerpo. Cuando los encontramos en bolsas o en telas o en cobijas, siempre van a tener este indicio en ese tipo de, digamos, pues donde los están envolviendo, ¿no? Ya sea la cobija, una bolsa, así como está ahí en la imagen, es abrir con mucho cuidado en la CEMEFO ese indicio, porque es un indicio, y ir viendo dónde encontramos pequeñas cantidades de cabellos. A lo mejor vamos a encontrar no muchas cantidades, va dependiendo también si es hombre o mujer, si ya en el momento de identificación, a lo mejor dice la ficha de búsqueda, ¿no? Pues es una persona que a lo mejor no tenía cabello, entonces va a ser, ya no vamos a encontrar fibras pilosas, pero probablemente encontramos fibras pilosas ya no de él, sino de la persona quien cometió el delito. Por eso es importante siempre ver, mirar y observar qué es lo que les comento, porque esos pequeños indicios hay que tomarlos siempre en cuenta. Les digo porque hay criminalistas que a veces no los toman en cuenta y traen otros indicios. A lo mejor nos dicen, no, es que el fémur del occiso va a servir para el ADN. O sea, sí va a servir para un ADN, pero es importante recabar más indicios. ¿Por qué? Porque a veces como son cuerpos que a lo mejor estuvieron a la intemperie, al momento en que nosotros tomamos o nos mandan de muestra el fémur, hay veces en que los perfiles genéticos no logran salir completamente, llegan a salir, digamos, mochos, como le llamamos nosotros acá. Entonces, ¿qué pasa? Pues ocupamos otro indicio para verificar que esa persona corresponda a un ADN que a lo mejor los familiares piensan que es su desconocido. Entonces, es la importancia aquí de recabar todo tipo de indicio desde fibras pilosas, así como son huesos, las ropas que se encuentran, en este caso, si es que ya está esquelético y tiene ropas, hay que analizar ese tipo de ropas, así como las fibras de esa ropa también, etcétera. Vamos a encontrar muchas cosas
que a veces como criminalista o como químicos solamente nos guiamos a lo que nos dice el Ministerio Público, pero la investigación es muy amplia y se puede hacer mucho más. Aquí la importancia de la cadena de cadena de custodia es muy importante darle un repaso, porque recuerden que también este documento es muy importante en un juicio oral. Acá en México le ponen mucha atención a lo que viene siendo la cadena de custodia. ¿Por qué? Porque acuérdense que esta cadena es un registro de lo que nosotros o el criminalista nos va a mandar al laboratorio tal y como lo está encontrando. Entonces, aquí la importancia es saberla eh, llenar, saberla describir. ¿Por qué? Porque nos ha tocado que nos llegan indicios y la cadena de custodia no corresponde con la etiqueta que tiene el indicio. Por ejemplo, nos mandan una camisa con mancha rojiza. En la cadena de custodia solamente nos describen la camisa. Entonces, si nosotros la aceptamos así y no le ponemos en observación que no corresponde totalmente el indicio que nos está llegando al laboratorio, el juez, en este caso en el juicio oral, el abogado de la defensa se va a empezar por ahí a agarrar, a hacernos más que nada cuestionar para que nuestro dictamen se caiga. Por ejemplo, puede decir, bueno, ¿usted le consta que el indicio que está en esta bolsa de papel le corresponde una camisa con una mancha rojiza? Y uno dice, no, pues sí, ¿por qué? ¿Y cómo sé que usted no cambió el indicio? Porque en la etiqueta me está diciendo camisa, por ejemplo, camisa polo en color negra. Mientras que en la cadena de custodia me está diciendo camisa polo con manchas rojizas. Entonces, si vemos la descripción, no es lo mismo. Entonces, ahí ya es una duda, en este caso para el abogado de la defensa. Aquí también tiene mucho que ver las palabras de cómo vamos a identificar ese indicio y cómo lo voy a poner en la cadena de custodia. Entonces, es la importancia de poner la hora en que llegué al lugar, la hora en que estoy recolectando el indicio, porque no es la misma hora que voy a poner de cuando llegué al lugar a la hora en que estoy recolectando el indicio. Es imposible. Llego al lugar y empiezo a ver, mirar y observar todo lo que hay, si es lugar abierto, lugar cerrado, todo lo que hay alrededor, empiezo a enumerar. Entonces el tiempo está pasando al momento en que yo estoy recabando ese indicio. Si le pongo la misma hora, el momento de que nos estemos en un juicio, nos van a cuestionar eso. ¿Por qué el perito dice que recabó el indicio a la hora que llegó al lugar? ¿A qué hora empezó a enumerar los indicios? ¿A qué hora se levantó ese indicio? Porque no puede, es imposible. Entonces ahí empiezan como que también ellos a desconfiar, ¿no? De que el trabajo que se hizo no está bien. ¿Por qué? Porque cuando nos llega así la cadena de custodia, al final de la cadena viene un apartado que dice observación. Entonces es ahí donde nosotros vamos a poner dónde no está correspondiendo ese indicio y con mis fotografías. Aquí es importante siempre, cuando la gente o el perito nos está trayendo un indicio, siempre es importante corroborar y tomar las fotografías enfrente de él. ¿Por qué? Porque él nos va a servir como testigo de que a lo mejor él no levantó bien ese indicio, pero si esa persona es quien levantó y evaluó el indicio, no le vamos a decir que nos corrija la cadena. ¿Por qué? Porque ya eso ya se rompe. Y acuérdense que, por ejemplo, en México, acá en nuestro Código Nacional, digamos, eh, no se le llama corregir, sino al modificar esa cadena ya viene siendo un delito. ¿Por qué? Porque ya la cadena se rompió, ya no viene desde cuando la levantó, en este caso el perito. Entonces no podemos decir que la corrija. ¿Qué vamos a hacer? En el lado de apartado de observaciones que le comento, ahí vamos a poner, estoy recibiendo el indicio que responde al mismo número de carpeta, pero la descripción viene distinta. ¿En qué diferencia? Ya le voy a poner ahí y luego mi firma, ¿no? De que estoy recibiendo y ya la estoy liberando. Esa es la importancia de la cadena de custodia. Eso ya cambia cuando nos vamos a juicio oral. Ya el juez, cuando nos empieza a cuestionar, ya nosotros vamos a decir, bueno, sí, efectivamente no corresponde la descripción del indicio de la cadena de custodia, pero
en observaciones del final de la cadena, ahí le estoy poniendo esa observación y aquí están mis fotografías de cómo recibí el indicio y de dónde no está correspondiendo. Va a ser enfrente, pues, en este caso, de la gente que nos está llevando el indicio o el perito criminalista quien recabó la muestra. Entonces, esa es la importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque en un juicio oral, acá en México, por ejemplo, la cadena de custodia es importante y todos los abogados de ahí también se van a basar para empezar a cuestionar. ¿Por qué? Por las horas del arribo que se llegó al lugar, la hora de recolección del indicio, la hora en que se analizó, todo eso tiene que llevar un seguimiento de horas, ¿sí? La hora en que lo estoy recibiendo. Por ejemplo, nosotros en química tenemos una bitácora donde tenemos que recabar, de donde escribir a qué horas estoy recibiendo ese indicio y ese indicio tiene que corresponder a la hora en la cadena de custodia. Ya luego paso de ahí, paso al momento de recepción, qué horas estoy recepcionando y ya paso de ahí a qué horas estoy analizando. Por ejemplo, si analizo en un infrarrojo, me va a arrojar mis gráficas a la hora que lo estoy analizando y tiene que concordar pues la hora en que yo analicé y cómo pues con las bitácoras que tengo en mi laboratorio. Ahorita en la actualidad se ha visto mucho o está de moda lo de las normas de calidad para laboratorio. Y más que nada, todo eso nos va a ayudar a llevar una secuencia de mi análisis para que no vaya a haber contaminación cruzada en este caso. Entonces, eso es lo importante de las acreditaciones que están ahorita de moda, digamos, de la 17025, 17020, más que nada es para llevar un seguimiento y sobre todo registro de los horarios que estoy analizando y llevando mi procedimiento. Si yo como químico digo, mañana lo voy a analizar, mis análisis del día siguiente tienen que concordar a la hora que analicé en el equipo, la hora en que salió mi análisis, mis resultados y a la hora de hacer mi dictamen, qué hora empecé mi dictamen, qué día estoy haciendo mi dictamen. A veces hay indicios o hay análisis que se tardan de 1 a 2 días, por ejemplo, en el caso de huesos, que tardamos en lo que hacemos al lavado, las extracciones, a veces duran una semana como mínimo. Entonces, en una semana en lo que yo estoy haciendo mis lavados, mis extracciones, y luego el analizador que tarda, digamos, tantas horas, si es que estoy metiendo más indicios, entonces mi dictamen lo voy a hacer, por ejemplo, suponiendo en una semana y media más o menos. Entonces, me pueden cuestionar por qué su análisis lo empezó a tal día y dictamina en tal día, ¿no? O por qué que el químico diga, por qué el análisis de ADN de tal hueso no salió o no se dictaminó en el día que se mandaron los indicios. Son muchas preguntas que nos pueden cuestionar y es aquí la importancia de cómo nosotros vamos a ir llevando nuestra metodología en este caso. Y bueno, recordando las etapas de la cadena de custodia, pues tenemos la localización y recolección, que es la identificación y aseguramiento del indicio en el lugar del hecho. El embalaje se va a empaquetar adecuado al indicio, como les comentaba, ya sea indicio biológico, como sangre, puede ser salivas, cabellos, etcétera, ¿no? Hay que ver qué tipo de empaque voy a utilizar. El transporte, si se te va a utilizar algún transporte con una hielera especial o no va a utilizar alguna temperatura, todo eso, ¿no? También hay que tomarlo en cuenta. En el almacenamiento, bueno, pues la custodia en el lugar seguro y controlado, cómo se va a analizar, estudio del indicio por peritos, registrado cada paso, así presentación del juicio, que es exhibición de la evidencia ante la autoridad competente. Otra cosa importante es de que nosotros como peritos no podemos desechar ningún indicio. Así veamos el indicio que ya tiene hongos, que ya tiene bacterias, no lo podemos desechar. Aquí es importante en este caso cuando nos llegan los indicios en mal estado, que a lo mejor vienen de un pueblo o de otro lugar de estado, que nosotros hagamos los análisis y la muestra ya nos llega pues ya en estado de descomposición. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Pues vamos a informar lo mismo, revisar cadena de custodia, revisar indicio, fotografías de cómo estoy recibiendo y de cómo está el indicio y si hay en este caso, alguna observación donde ya estoy viendo que ya hay bacterias o ya hay hongos en la cadena de custodia, en la parte de observación hay que poner
cómo estoy recibiendo ese indicio, en malas condiciones, con crecimiento de hongos, con bacterias, etcétera, ¿no? Y ya a paso seguido, si ya no se va a poder analizar, hay que hacer un informe. Bueno, pues se va a informar de que ese tipo de indicio no se pudo hacer análisis por motivo de que tiene crecimiento tal vez de hongos, de bacterias, de moho, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso hay que tomarle fotografía igual y anexarlos al dictamen. Toda fotografía debe de estar anexo en nuestro dictamen. Si no agregamos ese tipo de fotografías, les vuelvo a repetir, en el juicio oral, pues ahí donde van a tratar a acabarnos con nosotros. ¿Cómo vamos a comprobar que yo recibí ese indicio? ¿Cómo voy a comprobar que ese indicio ya no es apto para análisis, para hacerle algún análisis? Entonces, es la importancia aquí de la cadena de custodia. Entonces, es uno de los documentos, pues que, híjole, tiene mucha validez, mucha importancia. Como lo menciono aquí, la validez de las pruebas, pues es lo que va a asegurar que en este caso la evidencia llegue bien a ese juicio. Acuérdense que todo indicio tiene que llegar al juicio oral como se recabó, así tiene que llegar al finalizar. ¿Por qué? Vamos a mostrar cierta parte, pero no vamos a mostrar todo el indicio, porque a veces el juez puede pedir otro químico que no sea de la fiscalía particular para comprobar nuestros análisis. En caso de que le quede duda, va a ser esa comparativa. Por eso hay que asegurar este tipo de indicio, o si el indicio, o si el caso todavía no se cierra, va a pedir que esos indicios queden en resguardo para futuros análisis. Solamente el juez es el único que puede decir, se cierra el caso, indicios ya no, pues ya los pueden desechar, es el único, y siempre de preferencia que sea bajo un oficio. ¿Por qué? Porque a futuro, si quieren reabrir el caso y nos piden, oye, ¿dónde está el indicio? O lo ocupo para hacer una comparativa. Y si resulta que nosotros lo eliminamos, que sí, que nos dijo el juez o el Ministerio Público, pero no tenemos un oficio en donde nos dé esa indicación, entonces nos van a multar a nosotros. ¿Por qué? Porque es una desaparición de un indicio, es un desecho que estamos haciendo. ¿Y cómo voy a comprobar que el juez o el Ministerio Público nos está dando esa validez de desecharlo? Siempre debe de haber un documento para nosotros defendernos en dado caso. La transparencia pues va a permitir sobre todo a las partes involucradas en la participación, en este caso de las evidencias, sí, cómo es que llegó o cómo las estoy recabando, cómo me llegó al laboratorio, cómo las estoy analizando, cómo las estoy regresando, etcétera. La integridad de la investigación, pues sobre todo va a impedir las manipulaciones o alteraciones que puedan afectar al resultado, en este caso de la investigación. Y la confianza de los resultados, pues va a garantizar sobre todo la objetividad en los análisis que estamos haciendo nosotros, sea química o genética. Es la importancia de este tipo de indicio. Por eso es importante, si vemos algo que no está bien, anexarlo en las observaciones de la cadena de custodia. Eso es transparencia y sobre todo asegurar esa confianza que le tenemos que dar nosotros al juez para que él esté aceptando y esté de acuerdo de nuestros resultados y que hicimos un trabajo bien, porque de lo contrario no vamos pues a comprobar, ¿no? ¿Cómo lo voy a comprobar? Bueno, la importancia de la investigación. Otra de las importantes cosas que tenemos que saber en la investigación en fibras pilosas es el principio de intercambio. También es importante conocerlos o darle un repaso. A veces nos llegan a preguntar qué tipo de intercambio fue el que sucedió en su indicio por ejemplo, con el oxiso, ¿no? Nos pueden llegar a preguntar eso. Bueno, pues nosotros podemos decir, pues el principio criminalístico que se utilizó, que está en nuestro indicio, es el principio de intercambio. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un intercambio entre la víctima, victimario y el lugar del hecho. Siempre va a haber ese tipo de intercambio, sea homicidio, suicidio, va a haber ese tipo de intercambio. Este análisis pues se basa en el principio de intercambio que va a establecer cuando dos objetos entran en contacto y se va a transferir materiales entre ellos. Por ejemplo, cuando hay un homicidio, la persona lleva su capucha y su sudadera y lleva un arma blanca, un arma de fuego o un arma blanca. Mm, Mata en este caso a la víctima
y echa a correr y deja el cuchillo ahí, ¿qué va a pasar? Ahí ya hay un tipo de intercambio en el cuchillo, está su ADN, hay sangre de la víctima, pueden encontrar la sudadera a tales metros de ahí del lugar o la capucha que es que utilizó. Puede haber papel de baño donde la persona a lo mejor se lavó las manos o a lo mejor donde limpió el lugar. Todo eso ya hubo un intercambio entre la víctima y victimario y el lugar del hecho. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta este tipo de intercambio, incluyendo, como les comento, cabellos, salivas, otras fibras pilosas. ¿Y cómo? Pues en el momento en que a veces, en este caso, si la víctima intentó defenderse y arrancó los cabellos, ese también es un tipo de intercambios que está pasando. ¿Por qué? Porque la víctima arrancó, en este caso, quien cometió el delito, pues él está tratando de asesinar a la persona, deja ahí también el cuchillo o el arma blanca, el arma de fuego, es otro tipo de intercambio. Entonces aquí la importancia es que siempre hay un intercambio en prendas de ropa, en huellas, en el lugar del hecho, en la persona, en el occiso, antemortem, postmortem, siempre va a haber un intercambio. Cuando los detienen, también vamos a encontrar un intercambio en las ropas, en las manos, las huellas, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿cómo vamos a utilizar las fibras pilosas en los diferentes tipos de análisis? Tenemos la identificación de personas de ADN, que son de cabellos, especialmente de la raíz. Como les comentaba, todo indicio debe de tener raíz para poder extraer ese ADN que tiene especialmente ese tipo de fibra pilosa. Otro, pues, son varios análisis. También se pueden utilizar para tipos de droga o envenenamiento. Cuando una persona se sospecha que fue envenenada, se puede tomar un análisis de ese cabello. En este caso se mete por cromatografía de gases y se empieza a ver qué tipo de sustancias empiezan a aparecer en ese tipo de cabello. Se hace una extracción y se empieza a analizar. Así como también nos va a ayudar a permitir investigar intoxicaciones. En este caso pueden ser voluntarias, pueden ser accidentales, en caso de niños, que a veces hay niños que sin querer agarran alguna botella donde tal vez la mamá agregó ahí cloro o algún detergente o un ácido y el niño, como no saben, accidentalmente lo toma. Entonces se puede tomar, aparte de otras muestras biológicas, el cabello nos va a servir para saber que también con qué fue lo que consumió, en este caso el menor. En caso de accidentales, bueno, cuando son involuntarias puede ser un homicidio, un suicidio disfrazado de homicidio. Por ejemplo, alguien intentó, o más bien envenenó a una persona, pero lo quiso volver homicidio, donde a lo mejor dejó pastillas en su cama alrededor, pero en el caso de este indicio de cabellos es lo que nos va a salir qué fue lo que la persona consumió y ya comparando con los medicamentos que encontramos en ese lugar del hecho, por ejemplo, ya vamos a hacer la comparativa. Y bueno, también se puede detectar diferentes tipos de drogas, así como drogas terapéuticas, algún tratamiento psiquiátrico, si están tomando medicinas para dormir, complementando con otros medicamentos. Todo eso vamos a poder tomarlos en ese tipo de indicio. Por eso es lo que les comento, este indicio es muy importante porque nos va a servir para muchos tipos de análisis en muchos tipos de casos. Ahora, las fibras pilosas en la identificación de ADN. Aquí es crucial este tipo de identificación de muestras de cabello, y sobre todo también en casos de paternidad. Y pasa mucho cuando a veces el papá no quiere reconocer al menor y dice que no es su hijo. ¿Y qué pasa cuando les pedimos una prueba de ADN? Hay que tomar fibras pilosas. En caso de que por raspado bucal no llegue a salir un ADN, tenemos otro tipo de indicio. Siempre hay que tomar de 2 a 3 tipos de indicios distintos. Puede ser de punción con sangre, de saliva y de cabello. En caso de que no salga con una, tenemos 2 indicios para hacer ese tipo de análisis. Aquí por lo regular siempre hay que tomar 3 muestras, una para análisis, una que va a quedar pendiente para el juez y el otro que quede para análisis futuros. Este análisis se va a enfocar sobre todo en la extracción y el análisis de ADN, pues que va a estar presente en el folículo piloso. Por eso es importante el momento de recabar ese tipo de indicios,
todas las características que salgan con su raíz, que salga totalmente el cabello. ¿Por qué? Porque a veces si no, si empezamos a hacer extracciones con cabello sin raíz, a veces los perfiles genéticos no suelen salir completamente. Entonces hay que tomar un mechoncito, digamos unos 15, 20 cabellos para hacer este tipo de análisis para paternidad. En caso de identificación de personas desaparecidas va a ser lo mismo, el mismo caso, fibras pilosas, punción de sangre y saliva. Y como les comento, las fibras pilosas siempre va a quedar en resguardo para futuros análisis, suponiendo que en una desaparición de personas no resultó ser hijo la persona que estaba ahí en la CEMEFO o ahí en la fosa. ¿Qué va a pasar? Pues se va a resguardar su ADN y para otros futuros cuerpos que lleguen, en este caso en la CEMEFO, se les va a hacer la comparativa. Por eso es importante resguardar ese tipo de indicios que son los cabellos, que nos va a durar años en analizar. Y bueno, el análisis de ADN de cabellos, aquí la raíz del cabello, pues van a tener específicamente la raíz, su ADN, y van a poder obtenerse el perfil genético. Aquí la técnica más común que analizamos nosotros en el área de genética forense es la reacción de la polimerasa o de la PCR, como le llamamos acá, que va a amplificar acciones específicas de ADN por su posterior análisis. Este análisis nos va a permitir, sobre todo, establecer la identidad pues de esa persona, si le va a corresponder el ADN de los familiares quienes están donando sus indicios, sus muestras para hacer las comparativas y ver si le pertenece o tiene alguna relación de parentesco. En el análisis morfológico, bueno, aquí es muy importante, esa es una importancia. Ay, dejé de compartir, ¿verdad? ¿Sí se ve la presentación? Sí, se Sí, está ya viendo se la ve. diapositiva de Ah, aquí análisis está. morfológico. Sí, es que le piqué otra cosa. Bueno, aquí vamos a seguir. Bueno, aquí en el análisis morfológico, aquí va a ser un análisis microscópico donde vamos a observar todas las características de cómo son sus estructuras, la cutícula, la médula, el color, el daño que llega a tener ese cabello. Por ejemplo, si hay muchas personas que se pintan el cabello, se hacen tratamientos con alaciados permanentes, entonces a veces todo eso se llega a ir dañando, se llega a ir haciendo más delgado y todo eso lo vamos a ir observando en microscopía y vamos a ayudar a diferenciar en este caso los diferentes tipos de cabellos y compararlos con muestras conocidas, por ejemplo, en este caso de los familiares, en el caso de alguna persona desconocida. Entonces vamos a sacar esas características, la medición, si está decolorado, cómo tiene las fibras, cómo está la raíz, si es un homicidio, si fue arrancado también, si fue cortado con algún cuchillo, si fue cortado con algún machete, todas esas características también vamos a ir corroborando dependiendo del caso que estamos analizando para hacer ese tipo de comparativas. Aquí el análisis de la médula puede ser particularmente muy útil porque vamos a determinar si ese cabello fue cortado o fue arrancado. Porque cuando es arrancado, el cabello se va a ver con todo y raíz y alrededor vamos a observar, digamos, partículas de sebo, de grasa. ¿Por qué? Porque al momento de arrancar nuestro cabello está cubierto de grasa y vamos a observar todo eso. Cuando lo cortan, ya sea con tijera o algún machete o algún cuchillo, el corte va a ser más, digamos, más transversal, más uniforme y se va a ver como cuando cortan, no va a salir la raíz. Entonces, esas son características que hay que tomar en cuenta dependiendo del caso. O si fue algún, como les comento, por ejemplo, en una agresión sexual, si la persona trató de defenderse y arrancó cabellos, esos cabellos que vamos a encontrar en la mano van a tener la raíz. Pero si a lo mejor en este caso la persona quien está cometiendo el delito le corta el cabello, por ejemplo, en un secuestro de niños, ¿no? Que para no reconocer le corto el cabello, vamos a observar
que el corte de cabello y no vamos a observar la raíz. O sea, son características distintas que hay que ir observando y ver en qué momento, bueno, más bien en qué caso lo vamos a analizar, si es una agresión sexual, a lo mejor es un secuestro o en trata de blancas también vamos a encontrar ese tipo de características. La identificación de fibras de origen animal son muy distintas a las del ser humano. A simple vista las podemos confundir, pero ya microscópicamente son muy distintas. Aquí también pueden a veces confundirse cuando a lo mejor en la casa la persona, la víctima, tuvo o tiene un animal que es de esos perros que tienen mucho cabello, pues vamos a encontrar cabellos en todos lados. Si es que el animal está dentro de la casa, si está afuera, vamos a encontrar este tipo de cabellos afuera, pero es más grueso que el del ser humano. Ahorita les voy a mostrar la diferencia. Bueno, aquí la importancia de la genética forense, sobre todo en los análisis de cabello, es una herramienta pues muy valiosa y donde vamos a solucionar bastantes casos. ¿Por qué? Porque este indicio, como les comento, dura muchísimos años, se puede mantener a temperatura ambiente, bien embalados en su bolsita de papel, con todos los datos de la carpeta, el nombre de la persona, si es que tiene nombre, si está desconocido, con el número de carpeta, nos va a ayudar a futuros indicios. Ahora, el análisis de ADN del caballo pues puede vincular sobre todo al sospechoso también en la escena del crimen o excluirlo en este caso de la investigación. ¿Por qué? Porque vamos a sacar un ADN y vamos a ver si le pertenece a la persona que está detenida, que se encuentra sospechosa. Si es que no, se suba a la base de datos y para futuros análisis hasta que llegue a dar algún match, si es que no tenemos en este caso a quien cometió el delito, va a quedar su perfil ahí en la base de datos. El análisis morfológico del cabello pues va a proporcionar mucha información sobre la raza, el sexo, otras características también en este caso del individuo y eso nos va a ayudar a reducir sobre todo el número de sospechosos. Todo eso nos ayuda a mantenerlo para a lo mejor futuros, a lo mejor como le llamamos, asesinos seriales, por ejemplo. Este tipo de características nos va a ir ayudando a mantenerlo en esa base de datos, en ese tipo de estudios, hasta que se logre encontrar quien cometió el delito. Y bueno, dentro de las consideraciones importantes tenemos sobre todo el cabello con la raíz, como les he venido mencionando, para poder obtener esas células de ADN, así como el análisis microscópico, ir observando las características que se tiene para hacer las comparativas, ya sea con el otro tipo de fibras de la persona, del detenido, de la víctima, etcétera, para hacer los resultados comparativos. Finalmente lo vamos a hacer o cómo lo vamos a comprobar con el perfil genético. Aquí es importante seguir los protocolos estandarizados, sobre todo desde que se recolectan los indicios, en el manejo de las evidencias hasta los análisis, para que lleguemos a una trazabilidad conforme vayamos a ir analizando desde la recabación hasta el final, cuando terminamos nuestro dictamen. Ahora bien, dentro del área forense, el estudio y del análisis, ¿qué elemento piloso sobre todo va a contribuir en la investigación en un hecho delictivo como una prueba complementaria? Acuérdense que esa prueba va a entrar dentro de los casos de las investigaciones de criminalística, de química, genética, medicina, probablemente documentos cuestionados, documentoscopía, dactiloscopía, etcétera. Todas las áreas distintas que están estudiando ese mismo caso es una prueba que vamos a ayudar a recabar esa investigación, que es lo que yo hice como químico, como genetista en ese indicio de fibras pilosas, ese va a ser mi resultado. Aquí el elemento piloso pues es muy importante, sobre todo en las ciencias forenses. ¿Por qué? Porque con frecuencia vamos a encontrar este tipo de indicio en el lugar del hecho, en el victimario, en las ropas, etcétera. Entonces, y así con este tipo de indicios vamos a encontrar, como venimos mencionando, varios análisis como toxicología, envenenamiento, identificación de personas, el sexo, la edad, etcétera. Entonces, es importante este tipo de indicio tomarlo en cuenta y bueno, y sobre la importancia del pelo como elemento piloso, en este caso va a radicar sobre todo en la descomposición
en la resistencia, porque nunca se va a descomponer. Hay análisis donde se han hecho en momias de millones de años. Creo que fue en Perú, no me acuerdo si, no, sí, creo que fue en Perú donde se encontraron, y bueno, más bien hicieron ese tipo de análisis en momias de más de 500 años, se encontraron en sus cabellos residuos y donde esas personas consumieron la cocaína. Ajá, fue la cocaína. Entonces, imagínense la importancia que tiene este indicio. Millones de años duró ese tipo de investigación y lo comprobaron, y no nada más fue de una momia, fueron de otras momias que se han encontrado y se hicieron ese tipo de análisis encontrando drogas en este caso. Ahorita se siguen investigando también este análisis de ADN, mucha investigación en este tipo de indicios se siguen haciendo. Entonces, es una de las importantes indicios que nos van a ayudar. Ahora, un ejemplo, es un cadáver de luego de haber transcurrido considerablemente el tiempo de muerte, el único indicio que se preservará en ese estado de descomposición será el pelo. Como les comentaba, si observamos cuerpos de alguna fosa clandestina, siempre vamos a encontrar los cabellos, aunque ya esté esqueletizado, aunque ya no tengan ya piel, los residuos de cabello van a estar ahí siempre y cuando estén, como les comento, en una bolsa o estén enrollados. A veces, cuando están sacando, incluso están paliendo, a veces suelen salir los cabellos. ¿Qué se hace en ese caso? Hacer una tipo en esa misma tierra, se hace un tipo como tipo, ay, ¿cómo se le llama? Coladera, donde tienen varios hoyitos, se llega a invertir ahí la tierra y se empieza a cernir para que arriba van a quedar a veces cabellos y quedan piezas tal vez de dientes, de uñas, llegan a encontrar en ese tipo de indicios y eso nos va a ayudar a nosotros a saber quién es la persona, sacar un ADN, un perfil genético y nos va a ayudar. Entonces, es lo que les comentaba, este indicio nunca se va a descomponer y va a durar muchísimos años. Y bueno, dentro de los cabellos, otra de las características también que hay que conocer son los 4 tipos de cabello humano, que es el primordial, lanugo, velloso y terminal. ¿Por qué es importante conocer este tipo de características? Porque vamos al momento de encontrar ese indicio, nos pueden preguntar qué tipo de características o en qué nivel se encontraba ese tipo de cabello. Así también nosotros de los tipos que vamos a hacer en comparación, si ese cabello está en esa etapa y le corresponde al cabello que tiene el occiso que queda en esa etapa. Les comento, el análisis de cabello es muy extenso. Por ejemplo, los pelos primordiales y el lanugo se van a desarrollar en 3 a 6 meses en el bebé, que su cabello es muy finito, 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 por eso es que a los tantos meses, a los 6 a 8 meses creo, se les empieza a caer ese cabello y empieza ya a crecer el más grueso. Pero si ustedes ven a un bebé, cuando le agarran su cabecita, el tipo de vello es muy delgadito, bien finito. A este tipo de cabello se le llaman primordiales y lanugo. Los vellos del vello son finos y carecen de médula en el interior de la corteza y están presentes en todo el cuerpo. Vienen siendo las características un poco más gruesas y los pelos terminales pues son prominentes en este caso de apariencia y estructura, que son más duros y están presentes en el cuerpo cabelludo, en la cabeza, en las cejas, en las pestañas, en la cara, alrededor de los órganos genitales. Todos esos tipos de características también es importante conocerla. ¿Por qué? Porque depende de qué indicio nos llega al laboratorio, qué tipo de cabellos vamos a analizar. A lo mejor no nos puede llegar cabellos de cabeza, a lo mejor nos llegan cabellos de las axilas, cabellos en una violación, por ejemplo, de órganos genitales que aparecen en las prendas íntimas, por ejemplo. Entonces, esas características las tenemos que describir tanto microscópicamente y las que vamos a analizar ya sea en el PCR o en el caso de un cromatógrafo de gases. Pero siempre es importante describir qué características, a qué tipo de pelo permanecen, si es el pelo primordial o lanugo, si son vellos finos o si son los pelos terminales. Aquí es importante conocer en qué tipo de pelo, de indicio estoy analizando. Ahora, la estructura básica del cabello,
por lo tanto es una estructura filamentosa que va a ser implantada en este caso de una cavidad de la epidermis denominada folículo piloso. La estructura del cabello, aquí en la imagen tenemos en un microscopio de barrido vamos a poder lograr ver este tipo de características más claras que en un microscopio, digamos, regular con el que tenemos en los laboratorios. Vamos a poder observar la corteza, en este caso la médula, que es la parte rayita del medio que tiene, que se logra observar en el microscopio, y la cutícula. La cutícula vamos a observarla si está muy fibrosa, si no está fibrosa, y eso va dependiendo del daño que tenga ese tipo de indicio. Ahora, cada uno de los pelos pues consiste en este caso de una raíz ubicada en un folículo piloso y en un tallo que va a proyectar hacia arriba encima de la superficie de la epidermis. Aquí la raíz se va a agrandar, en este caso a su base, que como les comento, ahorita vamos a ver una imagen y se va a ver de tipo como tipo más grueso y ya luego va el crecimiento de cabello. Cuando son arrancados, pues la parte de la grasa que tiene esa raíz va a salir pegada a la raíz. Cuando se caen de manera natural, no logramos observar ese tipo de sebo, ese tipo de grasa que tiene natural. Ahora, la estructura de los pelos en animales. Aquí se le llama pelo, en este caso, la hebra o hilo delgado que va a salir por los poros del cuerpo animal. Algunos zoólogos pues van a considerar los resultados, en este caso, como el origen, en este caso, de todos los órganos exteriores que van a cubrir, en este caso, todo el parte del cuerpo del animal. En el caso del perro, hay perros que tienen mucho pelo, hay otros perros que tienen menos cabello, pero todo eso o sea, lo que está cubriendo su cuerpo son pelos. Ahora, el pelo profundo es el manto inferior que está cerca de la piel y es suave y fino, pero denso, actuando como aislante. Es por eso que los perros, cuando hace mucho frío, ellos no sienten el frío. Ellos con su pelaje, pues ellos pueden andar y no sienten frío. Por eso la mayoría de los perros en invierno, cuando tienen muchos pelos, que tienen pelo largo, se los dejan crecer para que cubran precisamente de ese tipo de clima. Ahora, el pelaje o pelamen es un crecimiento, en este caso, espeso de pelo que va a cubrir la piel, en este caso, de muchos de los animales que son distintos. Pueden ser los caballos, los perros, los tigres, etcétera, ¿no? Se le llama pelamen. Aquí, particularmente los mamíferos, pues va a depender el tipo de pelo que tenga cada uno de ellos. Hay libros que nos hablan precisamente de animales, no me acuerdo un autor, y si no luego se los paso, pero habla de todo el tipo de características de cabellos de todos los animales, porque son todos muy distintos. El pelaje, en este caso, del león, del tigre, a comparación en este caso de las mascotas como perros y gatos, son más gruesos. Entonces es por eso que existen diferentes tipos en este caso, de fibras que se llegan a encontrar. Por ejemplo, las características en este caso del humano y del animal, en este caso el perro, la red aérea finamente es granulosa, en este caso del humano. Las células medulares son invisibles, los pelos vellosos son sin médula. Las escamas delgadas, poco salientes, son imbrigadas, tienen cutícula y sustancia cortical. En el caso del animal, el contenido aéreo y sus vesículas son muy voluminosas, mientras que el humano, si nos fijamos, no tiene mucho volumen. Las células medulares son muy visibles en el caso del animal, en el caso del humano son invisibles. El pelo es lanoso con médula, en el caso del humano no tiene médula. Las escamas son más gruesas, salientes menos imbricadas que en el caso del hombre, mientras que en el caso del hombre las escamas son más delgadas, sí llegan a salir, pero son muy poco salientes y son pequeñas e imbricadas. Esa es la diferencia que tiene el ser humano y el animal en el caso de ver microscopía. La diferencia entre el pelo humano y animal, pues el cabello humano no va a nunca deja de crecer, siempre es un ciclo, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver, es un ciclo que siempre sigue el ser humano, se cae y vuelve a crecer, que tiene el crecimiento, luego vuelve a caer y vuelve a crecer. Ese es el ciclo que tiene nuestro cabello. En
en el caso del animal es más largo, mientras que el pelo del animal deja de crecer cuando alcanza cierta longitud. Por eso hay perros que tienen, digamos, poco pelaje y ya no crecen, mientras que hay otros perros que tienen mucho pelaje y son perros que empiezan a crecer y tienen que estarle cortando, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Solamente, aunque se cortan, llegan a cierta longitud de cabello y ya no vuelve a crecer. Esa es la diferencia, que en el animal ya no crece, mientras que en el ser humano está el ciclo, se cae y crece y vuelve a crecer, ¿no? Etcétera. La presencia de pelo es una de las características más fascinantes de los mamíferos y en este caso dentro de la especie y principalmente de los grupos animales. En los estudios forenses, pues el cabello es una de las fuentes más importantes para identificar a un individuo, así como a un animal. Ahorita en la actualidad, como les comentaba, están las leyes de los animales que no los puedes matar, no los puedes envenenar, tienen derecho a cubrir, a cuidarlos, vestirlos, bañarlos, darles de comer, llevarlos a una veterinaria, sacarlos a pasear, ya no los puedes tener amarrados, etcétera. Entonces, cuando alguien quiere envenenar a una mascota, por ejemplo, un vecino quiere envenenar a un perro, le da alimento envenenado, ¿qué va a pasar? Bueno, pues resulta que ponen la denuncia el dueño, nos llevan el alimento, observamos el lugar donde está, en este caso, el animal, si fue en el patio, si fue en la calle, hay que observar el tipo de pelo que también, características para confirmar que sea, en este caso, dueño del animal, ¿no? Ahorita en la actualidad ha habido también mucho robo de perros de raza. A veces se los llevan para hacer pues tener cruzarlos y tener más perritos de esa raza para luego venderlos. ¿Qué va a pasar en un futuro? Pues se les va a tener que sacar su ADN. Cada persona que tenga, en este caso, su mascota, va a tener, así como tiene su cartilla de vacunación del animalito, así como tiene su tarjetón de este de que es tuyo y sobre todo ahorita en la actualidad ya hay actas de nacimiento de nuestras mascotas. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues se les va a pedir un ADN para el caso de robo. ¿Cómo vas a poder identificar tu perro cuando creas que a lo mejor el vecino se lo robó? Pues con el ADN, el perfil genético, se le saca un ADN, en este caso a la mascota, y va a salir, tiene que salir al igual que tu ADN que tienes tú. Entonces, así son estudios que se están, pues sobre todo en un futuro, ¿no? Que se piensan hacer para, en caso de robos, y en este caso de mascotas. Así también pueden ser de animales como vacas, becerros, que a veces sueltan en las rancherías los animales y cómo pueden sacar o cómo puedes comprobar cuando les quitan tal vez, se supone que tienen que tener el sello, pero a veces llevan una plaquita, pero a veces se la logran quitar. ¿Qué pasa con el ADN? Entonces es algo que se está pues implementando para un futuro, ¿no? Ahora bien, en una cadena compleja de proteínas, principalmente la queratina, las fibrillas interconectadas y formadas, este tipo de características son los que tiene el perro, el folículo animal. La cutícula es la capa más externa, pues que tiene el tallo del cabello. La cutícula es muy escamosa y pues de diferentes entre especies. Todo va a diferenciar, como les mencionaba anterior, pueden ser más gruesa, más escamosa, etcétera. Sí, bueno, aquí en el interior de la corteza, pues de un tallo cabello también puede tener diferencia entre especies, como entre especies, puede ser más gruesa, igual, más delgada, va dependiendo, ¿no? Qué tipo de indicio estamos analizando, si es de animal o si es humano. Y bueno, ¿cuál es el ciclo de crecimiento? Como les mencionaba, aquí también es importante conocer o darle un repaso al ciclo de crecimiento porque también nos lo pueden preguntar en un juicio oral dependiendo del tipo de indicio. ¿Por qué? Porque nos pueden preguntar si ese indicio lo encontramos digamos, en el suelo, nos van a preguntar, bueno, ¿y por qué cree usted que ese indicio haya estado, por ejemplo, en la escena del crimen, por ejemplo, abajo de la cama o en la sábana? ¿O por qué usted piensa que ese indicio
pudo haber sido, o pudo habérsele caído a la víctima o el victimario. ¿Cómo es que usted me puede comprobar eso, no? Bueno, pues una de las respuestas que podemos decir es el ciclo de crecimiento también. Acuérdense que el ciclo, pues el pelo va a contar con un ciclo de crecimiento que va a involucrar en 3 fases. La primera es la anágena, la catágena y la telógena. Otra pregunta que nos pueden preguntar, ¿en qué tipo de fase del crecimiento del cabello encontró usted en su análisis las características de ese indicio? Y me la puede comparar, por ejemplo, con el del oxiso, o fue comparada con el del oxiso. Entonces, pues está, por ejemplo, en la etapa de anágena, que es el crecimiento activo, que dura de 2 a 6 años. El 90 al 95% de los pelos del cuero cabelludo se van a encontrar en esta fase. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Pues a características viéndolas en el microscopio, viendo el tipo de, si es que fue arrancado, el tipo de raíz, cómo está la raíz, etcétera. La catágena, que es la involución, que dura de 2 a 3 semanas, del 1 al 2% de los pelos, en este caso del cuero cabelludo, pues se va a encontrar en esta fase. Ahí así como la telógena, pues que es del descanso. ¿Y qué quiere decir? Este dura de 2 a 3 meses, del 10 al 15%, en este caso de los pelos, pues del cuero cabelludo, pues se van a encontrar cuando se va a caracterizar, en este caso, por los pelos de clava, más queratinizados y más en porción aproximal. ¿Qué quiere decir? En el momento de observarlo en el microscopio vamos a encontrar la queratina más espesa, con las fibras más recalcadas, se puede decir. Y aquí aproximadamente del día el pelo crece de 0.35 milímetros y aproximadamente 15 milímetros al año. Entonces, viendo todas estas características, se les va a comparar, en este caso, de los cabellos que encontramos en la escena del crimen o nos llevan al laboratorio, los vamos a analizar y comparar con, en este caso, con muestras de cabello, en este caso del oxiso. Se va a hacer ese tipo de comparativa y paso seguido hacer la comparación. Aquí siempre hay que tomar en cuenta que siempre nuestros análisis debe de haber nuestro análisis el microscópico y luego el confirmativo, que vamos a confirmar si realmente le pertenece a esa persona o no. Ahora bien, ¿cuáles son las técnicas que voy a utilizar en las fibras pilosas dentro del laboratorio? Bueno, primeramente tenemos la microscopía óptica. Puede ser el microscopio óptico o microscopía de barridos. Aquí cualquiera de estos dos vamos a poder observar las características pues que nosotros estamos analizando, sobre todo en nuestro indicio, en el microscopio. Si nosotros empezamos a observar las características en el microscopio óptico, vamos a encontrar lo que viene siendo la raíz, el tamaño del indicio, vamos a observar el tipo de queratina que tiene, de fibras, si está muy fibroso, si está decolorado, todas esas características las vamos a observar en el microscopio óptico, mientras que en el microscopio de barrido lo vamos a observar más a fondo, digamos, con mayor extensidad. Vamos a poder observar claramente también si su tipo de daño, la raíz, si fue arrancada, si no fue arrancada, si fue cortado, si el cabello no es cortado o si simplemente terminó su ciclo de crecimiento y pues se cayó. Son de los cabellos que ya no sirven. Pero ¿qué pasa? Todo eso se va a ir observando en el microscopio y vamos a ir observando sus características. Aquí la microscopía de comparación se va a utilizar para observar simultáneamente las muestras de cabello o fibras pilosas. En el caso de fibras pilosas estamos hablando de telas, de algunas fibras que se pueden confundir, en este caso con cabello. Por ejemplo, muñecos de peluche se pueden confundir esas fibras con cabello humano a simple vista. Ya observándolos en microscopía de barrido o microscopio óptico, vamos a empezar a observar esas características ya muy distintas a lo que es el cabello, a lo que es una fibra. Ahora bien, como mencionábamos en el análisis de ADN, pues la raíz del cabello pues es el que nos va a ayudar a identificar, a extraer ese ADN para hacer la comparativa, identificar al individuo, el cual se van a poder extraer
bueno, más bien los indicios de cabello con muestras de ADN o las células que son adheridas a la raíz para poder establecer ese ADN, ese perfil, en este caso, y hacer las comparativas con las personas que en busca de su persona desaparecida. El análisis de ADN, pues aquí en este caso lo que vamos a hacer en fibras textiles es la reacción de la técnica de la polimerasa, que posteriormente en este caso pues se va a identificar para hacer las comparativas. Sí, aquí les pongo más o menos cómo vamos a utilizar este tipo de indicio, ya sea cabello, o sea, alguna fibra, se va a hacer las extracciones, se va en este caso a hacer este tipo de indicio, el cual va a ir cambiando por temperaturas, va a subir creo que sube a 90, va a subir la temperatura a 70, luego baja, es una temperatura, sube y de repente baja, vuelve a subir y vuelve a bajar, ¿no? De 55 a 72 se mantiene y luego vuelve a bajar otra vez. ¿Y qué va a pasar en este tipo de temperaturas? Pues vamos bueno, más bien se van a hacer tres etapas. Primeramente viene la desnaturalización del ADN, que es cuando la molécula está totalmente en hélices, cuando está totalmente unida, lo que viene siendo la desnaturalización a la temperatura de 98 grados va a separarlas, las va a alinear totalmente. Cuando baja a 48 grados, de 48 a 72, ¿qué va a pasar? Aquí la temperatura y los primers van a empezar a entrar para empezar a separar ahora sí todos los aminoácidos, mientras que cuando baja la temperatura de 68 y otra vez a 72, entonces es aquí cuando ya va a empezar la extensión y se van a empezar a leer ese ADN que tenemos cada quien, en este caso en el indicio, ya sea cabello o sea de alguna fibra pilosa, se van a empezar a extraer esos ADN que tiene ese indicio. Igual se vuelve a repetir el ciclo y va a ser varias réplicas en este caso de ADN. Ya terminando nosotros de hacer este tipo de prueba, lo vamos a llevar al analizador, donde nos va a sacar ahora sí ese perfil genético y hacer la comparativa si le pertenece a la persona ya sea desaparecida o si es en este caso una prueba de paternidad o en este caso si es alguna comparativa de un homicidio, ¿no? Etcétera. Eso es lo que se hace más generalmente. Ahora, también en las fibras textiles, pues va a implicar la extracción de ADN de la fibra seguido de la amplificación y va a ser las secuencias específicas mediante la PCR, que es lo que les comento, para finalmente analizar ahora sí en nuestro analizador. Por ejemplo, ¿no? Aquí está, hacemos las extracciones, las ponemos en la PCR, aquí empieza la desnaturalización en este caso, de las moléculas para extracción del ADN y finalmente el analizador genético para sacar nuestros perfiles genéticos. Esto puede ser en cabellos, fibras textiles, tal vez fibras de plástico, etcétera. Algunas prendas también donde encontramos pedazos de sangre, como les comento en el ejemplo anterior, donde a lo mejor esa persona quiso brincar alguna barda y dejó un pedazo de pantalón, por ejemplo, ese pantalón tiene un ADN, tiene el sudor de la persona, probablemente tenga sangre, entonces vamos a muestrear y sacar ese ADN de ese indicio. Sí, ese es uno de los ejemplos también que les doy. Dentro de la espectroscopía, en este caso ultravioleta visible, pues se va a utilizar para analizar diferentes aquí útiles de color de las fibras y los tejidos, hacer comparativas también para ver de dónde se origina ese tipo pues en ese caso de fibrotejido. Aquí la espectroscopía infrarroja, que es el IR, también, que es la transformada de Fourier, vamos a poder en este caso identificar esos componentes químicos de esa fibra, poderlas comparar tal vez con el pantalón que traía la víctima. Por ejemplo, mismo caso, donde la persona quiere brincar la barda, deja el pedazo de tela, vamos a analizar las características que tiene ese tipo de pantalón, de esa fibra, qué características tiene, suponiendo que agarran al detenido y el pantalón le falta ese pedazo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A comparación
ese tipo también de fibras, si la corresponde a ese tipo de pantalón o no, ¿sí? Y cómo lo voy a confirmar también con el ADN que tenga cada indicio. Ese es otro de los indicios que voy a ver, que voy a comprobar para genética forense y hacer la comparativa. Les comento, para casos forenses la investigación es muy amplia, hay que saber, saber qué metodología voy a utilizar y qué análisis voy a utilizar para poder comprobar que ese indicio le pertenece a la persona quien cometió el delito o le corresponde su perfil genético, etcétera. Entre otros análisis que hacemos también es el análisis de solubilidad y solamente es en textiles. Por ejemplo, mismo ejemplo del pantalón que encontramos en la barda con el pantalón que tiene el detenido, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a muestrear pedacitos de muestras en cuadritos de unos 2 por 2, por ejemplo, y vamos a hacer el análisis de solubilidad. ¿Cómo es esto? Bueno, pues vamos a poner ya sean vasos precipitados o en este caso en los tubos, vamos a poner solución de ácido clorhídrico, ácidos, bueno, cada uno va a ser solución de ácido clorhídrico al 30%, ácido sulfúrico al 60% y hipoclorito de sodio al 10%. Cada uno se les va a poner esa sustancia, se les va a poner el nombre y se va a tomar cada indicio, tres muestras de 3 pedazos de tela y se les va a ir agregando a cada tubito o a cada vaso y se les va a empezar a agitar y vamos a ver si en este caso la fibra se diluye o no se diluye. Ese tipo de análisis lo vamos a agarrar como muestras, no van a ser confirmatorias, porque son tipos para comprobar que pertenezcan a la misma tela textil. Sí, entonces es el primer análisis. Paso seguido, hay que hacer el examen de combustión. Aquí se va a analizar el comportamiento de las fibras, en este caso de ser expuestas al calor. Igual se va a tomar fibras por ejemplo, de la muestra del detenido y la muestra que tenemos del que dejaron en la barda. Igual un pedacito chiquito de fibra se le va a pasar al calor en nuestro mechero y vamos a ver su punto de fusión, su coloración de la llama, qué color se pone, cómo es su olor. También aquí entra el oler, cómo, si le va a corresponder a la misma, al mismo color de la fusión y el olor cuando se empieza a carbonizar, tiene que quedar de la misma tela. Entonces, aquí vamos a empezar a ver qué tanto, en cómo se van a quemar, cómo se van a carbonizar. Sí, si las dos se carbonizan igual, va a pertenecer a la misma tela, pero si resulta que el del detenido trae otro pantalón y a lo mejor no se carboniza, es porque el tipo de tela es distinto, el color de la llama también va a ser muy distinta. ¿Por qué? Porque el tipo de la composición de tela, por ejemplo, de mezclilla y uno de algodón, no va a ser la misma coloración de la llama. Entonces es importante aquí ver las características que tiene este tipo de combustión, pero tampoco van a ser pruebas confirmatorias. Ahora, consideraciones importantes. ¿Cuáles van a ser una de las limitaciones que tengo yo al analizar alguna fibra pilosa? Bueno, dentro de las limitaciones que tengo es que no siempre van a permitir identificar de manera concluyente al autor de un delito. ¿Por qué? Porque vamos a depender, si es cabello, no sabemos si nos vaya a salir ese perfil genético completo, como les mencionaba. Si no trae raíz, nuestro perfil va a empezar a salir mucho. Si trae raíz, pues va a salir un perfil muy bien. Pero también hay que ver las limitaciones que tiene el tiempo que tuvo el cuerpo, a lo mejor en una fosa, cuánto tiempo estuvo ahí, si encontramos algún cabello o ya no, el tipo de las ropas que se llegan a encontrar también hay que ver si no están degradadas, si ya no les afectó el sol, etcétera, ¿no? Hay que ver esas características climáticas en dado caso de análisis de fibras, ¿no? Pueden ser textiles o pueden ser de cabello. En el contexto del caso, pues es fundamental considerar el contexto en este caso del caso y la información adicional que tenemos disponible en este caso para interpretar correctamente todos los resultados de las fibras. Y la especialización, bueno, aquí el análisis de fibras forenses pues va a requerir de personal capacitado en experiencia, en este caso en uso de las diferentes técnicas. ¿Por qué? Porque acuérdense que vamos a analizar
fibras de cabellos, fibras textiles y fibras de animales. En el caso de fibras textiles existen muchos tipos de características de fibras, si son de yute, el de mezclilla, tela de algodón, tela tal vez de esa tela de satín, tela de la que es tipo transparente, etcétera. Existen muchos tipos de tela y cada tela tiene distintos tipos de características. Entonces, aquí es importante alguien que ya conozca o que en este caso se especialice solamente en fibras pilosas para que haga solamente análisis de puro cabello y fibras, así como también conocer las características de los diferentes tipos de razas de animales, porque no todos los cabellos, todos los pelos son iguales, va dependiendo la raza, va dependiendo el animal, por ejemplo, un caballo, una vaca, un perro, un gato, las características son distintas, entonces hay que estudiar todo ese tipo de características. Es por eso que a veces no todos los laboratorios hacen este tipo de análisis, simplemente agarran genética, pero para extracción de puro ADN, pero para hacer otros tipos de análisis más a fondo, es muy raro que un laboratorio lo logre hacer. ¿Por qué? Porque son varios análisis que hay que hacer comparativas también. Entonces, lo que hacen a veces es tomar el indicio y resguardarlo en el laboratorio para futuros análisis o ya que el juez lo solicite, pero como les comento, no todos lo pueden hacer, ¿no? Hay que ver qué material tengo en mi laboratorio, si lo puedo hacer, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque también es importante aquí en el juicio oral, es importante ver quién vaya a hacer ese tipo de indicios. Por ejemplo, un químico, ok, va a ser por ejemplo, la de combustión, la de calor, por ejemplo, pero imagínense que les pregunte el juez si usted tiene conocimiento, tiene algún estudio que lo acredite, porque ahorita está todo lo de las acreditaciones, que digan, lo acreditan para realizar este estudio. Entonces hay que tener un curso importante, pues sí, un papel importante donde yo diga, bueno, yo soy químico, hacemos análisis de las fibras textiles, pero tengo este tipo de curso en el cual me avala de que puedo o tengo la competencia de hacer este tipo de análisis, porque hay ministerios públicos o abogados de la defensa que a veces se agarran por ahí. Por ejemplo, hubo acá un caso donde se hicieron análisis de tierras, de comparación de tierras. Entonces el juez pues sí, nos empezó a decir, bueno, dice, si usted tiene algún estudio donde avale ese resultado, donde usted tiene derecho a hacer, o más bien avale ese resultado donde usted esté preparado, que pueda hacer ese análisis. Entonces un químico no puede hacer una comparación de tierras. Sí lo puede hacer porque lo conoce, pero ¿quién lo avala o por qué lo voy a hacer? Porque no es de mi competencia. Eso lo puede hacer un geólogo, un agrónomo, que ellos tienen estudios más relacionados a ese tipo de tierras. Tienen que estudiar el tipo de capas de tierras, las capas de las rocas, todo eso es lo que va a hacer diferencia entre un análisis y un análisis. Es importante conocerlo, sí, como químicos, porque estamos llevando investigaciones forenses y tenemos un campo amplio en apoyarnos con las otras áreas, pero para hacer un análisis que en cierta forma uno como químico no lo puede hacer porque el químico no puede hacer todos los análisis que nos pueda llegar a pedir el Ministerio Público, porque acuérdense que también es usurpación de funciones, al igual que un médico, ¿no? Entonces, aquí es importante tener conocimiento de todo y prepararse y sobre todo en la rama que nos vayamos a enfocar, a hacer ese tipo de análisis que solamente nosotros podemos hacer, ¿sí? Para no irnos a que nos vayan pues a multar, porque aquí lo que hacen es multan en caso de que intentes hacer usurpación de funciones. Y ha habido muchos casos, pero lo importante es o te especializas en esa rama o solamente a lo que llegues a hacer, ¿no? Por ejemplo, hay muchos de entomología forense, no todos hacemos o se puede hacer ese tipo de estudios, tiene que ser un especialista en esa área, en que estudien los gusanitos, las mariposas, todas las características que puedan encontrar en un cuerpo
de la entomología es muy bonito, pero hay que especializarse en esa área para poder hacer ese tipo de análisis. Igual por ejemplo, antropología forense, a veces el genetista sí hace el ADN, pero ya no puede dictaminar, por ejemplo, en dictámenes de donde digan ese cuerpo o ese tipo de huesos le corresponde a ese tipo de esqueleto cuando lo están armando, y a eso ya le corresponde al antropólogo, que es con ayuda del genetista sacar su perfil genético de ese tipo de esqueleto. Como les comento, aquí hay que tener comunicación con todas las áreas y hacer lo que cada quien nos vaya competiendo, ¿no? Y en la actualidad hay muchas especialidades donde si, por ejemplo, yo como químico quiero dictaminar entomología forense, creo que son, no sé si es 1 o 2 años, hago esa especialidad, me dan mi cédula de que yo ya puedo hacer trabajos en ese tipo de área, pero si no yo no estoy preparada para eso, y hago un dictamen en este caso de entomología, pues no, ya es una usurpación, me pueden multar. ¿Por qué? Porque no tengo ni mi cédula, ni tengo esa especialización en que voy a poder dictaminar esa área. Sí, entonces aquí es importante hacer ese tipo de observaciones. Y bueno, tenemos ahorita 10 minutos para preguntas y respuestas. Exactito. Sí, aquí está mi correo. Este tema de fibras pilosas es muy amplio, les comento, porque hay que conocer todo el tipo de fibras textiles. Yo hace mucho di un diplomado de fibras pilosas en 2 meses, y les comento por qué analizamos cada característica de cada fibra, los tipos de cabellos, desde los bebés hasta sus etapas, cómo se hicieron las extracciones, todos los pasos, paso a paso para hacer la extracción y para sacar un perfil genético, cómo se hicieron, en este caso, análisis para saber las características de las telas. Eso también lo hicimos, esa fue una tarea que se dejó también, que grabaran el video con mucho cuidado y hacer para que observaran las características de la flama. Es interesante. Entonces, incluso en el libro de genética, ahí también hablo de algo de fibras pilosas, y les comento, es interesante todo este tipo de indicios, de pruebas que se tienen que hacer, y como les comento, ya todos los laboratorios no lo hacen, pero es importante tomarlo en cuenta, y ¿por qué no? Son indicios que nos van a ayudar a sacar muchas respuestas a lo que sucedió en ese hecho delictivo, ¿no? No sé si tengan algunas Sí, preguntas. hay algunas preguntas. No sé si se animan a hacérselas. Acá yo te paso los nombres a ver si se animan a hacerlas y si no las Ajá. leemos. Acá hay una, Agostina Alasia. ¿Te animás, Agos? Sí, sí, no hay drama. Mi consulta iba respecto a, vos siempre explicás, bueno, que se hace la extracción de ADN y demás. A la hora Ajá. de hacer la extracción de ADN desde esta fibra, ¿usan algún kit especial o al kit lo analizan? Depende de cuál es la fibra que están usando específicamente. Bueno, acá nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, utilizamos el kit la marca, ay, ¿cómo se llama esta marca? Verás. A ellos nos llevan los kits de los reactivos, y lo que empezamos a hacer es solamente tomamos o sea, tomamos a lo que nos dice ese kit. Vamos, por ejemplo, si son cabellos, agarro mi tubito Eppendorf, agarro mi cabello, agarro ese kit y empiezo lo que vaya diciendo. No me acuerdo el nombre, déjame me acuerdo, si no, te lo mando con la doctora, el nombre, pero igual agarramos la alícuota de lo que viene ahí, creo que son menos de un microlitro, y se deja reposar, y ya luego lo ponemos a centrifugar, y ya después de la centrifugación lo matamos a la PCR. Ya que está en la PCR, ya empezamos cuando ya empieza a terminar, ahora sí, directo al analizador genético. No es del Qiagen, se llama la Genial. empresa. Ajá, no me acuerdo bien cómo se llama el kit. Igual, y si no te lo mando con la maestra, con la doctora,
y para que sepas, pero es el kit que manejamos nosotros. Y esa lo manejaba antes, lo hacían manual. Ahorita ya no, ya se van todos directamente con kit para más, digamos, por el tiempo, porque como nos llegan muestras, pues, de violación, de fosas clandestinas, algún robo con violencia, entonces somos pocos los que estamos trabajando en el laboratorio, entonces para la más rapidez los kits se pidieron y ya se empieza a trabajar más rápidamente, pero es un kit que nosotros, que se les llega al laboratorio, no me acuerdo el nombre, pero es de Kiegen. Genial, No sé, muchas gracias. sí, pero sí, te lo mando con la doctora más para que lo conozcas mejor, a lo mejor si ya lo has utilizado o ya lo has visto y ya más Claro, yo fácil. estoy haciendo, o sea, en mi TFG voy a hacer extracciones con sales y fenolcloroformo, pero por lo que me contás ya viene incluso hasta con las enzimas de la polimerasa, así que Ajá, interesante. sí, te lo mando con la doctora, Muchas gracias. claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Ludueña Daniela también te hizo una pregunta, no sé si se anima a hacértela ella o si no, la leo, no sé, Daniela, si me estás escuchando y si no, te la leo yo, a ver si se anima. Bueno, dice, ¿se puede detectar si el cabello está con tinte y, y saber cuál es su color de origen? Sí se puede saber. Cuando observamos un cabello normal, nosotros vamos a observar lo que viene siendo todo, ¿no? Las fibras, su fibra tiene que estar totalmente acostada. Cuando está colorido, el cabello se va a ver muy distinto a un cabello normal. Las fibras van a estar más como paradas. Al momento de observarlos en el microscopio, vamos a poder observar, digamos, en la parte del folículo, vamos a empezar a observar características muy distintas. Por ejemplo, vamos a empezar a ver ¿cómo decirte? Por ejemplo, que no puse ninguna fotografía, pero por ejemplo, ¿no? Si yo veo un cabello normal, voy a observar el folículo, lo que viene siendo en medio, digamos, un tubito en color, se va a empezar a ver en color café, oscuro y todo. Cuando ves la decoloración, esa característica va a empezar a cambiar. Las fibras van a estar más paradas, el cabello se va a observar más delgado, ¿sí? Si tiene raíz, en la raíz también vamos a empezar a observarla, sus características ya sea más pequeña, son un tipo de características muy distintas, incluso igual en el libro de genética también ahí viene todo ese tipo de características, el tipo de cómo se va a dar un folículo, pero sí se puede observar. Lo que no podemos decir qué tipo de tinte es o el que utilizó ese sí no, pero de que si fue trabajado ese cabello con tintes químicos, si fue planchado, etcétera, todo eso lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el cabello se va a ver un poquito más dañado, digamos, en el microscopio. Sí, no sé si me expliqué, si quedó claro o alguna otra pregunta. También no sé si querés hacer la pregunta, pusiste, yo tengo una Sí, pregunta señora. después. Listo. Sí, señora. Una consulta. Usted Sí. habló del tema de la cadena de custodia, porque por ahí dice que es un tal prenda, pero cuando usted la recibe, que toma la cadena de custodia, dice otra cosa. La consulta es la Ajá. siguiente. Usted tiene que ser lo más detallista posible para rotular esa prenda. Me refiero, remera, usted le dice playera, creo, Ujú. de color azul, Francia, azul oscuro o azul clarito, marca tanto con tantas líneas. Me refiero a eso. Si tiene que ser bien detallista para evitar los errores o inconvenientes en el tema después con la fiscalía o con quien se lo pide. Sí, aquí para identificación de cualquier prenda, sea camisa, pantalón, vestido, falda, siempre cuando nos piden las características, qué es lo que voy a poner en mi cadena y en la etiqueta, tiene que ser siempre igual, siempre tiene que estar detalladamente descrita. Por ejemplo, camisa, camisa marca Polo, talla chica, color blanco, si tiene manchas
se va a poner que se observan manchas, por ejemplo, si tiene manchas rojizas con manchas rojizas o se ve manchada. Todo, lo que diga la etiqueta, cómo la estás viendo, la coloración, todo con detalle lo tiene que estar en la cadena y así como lo describas en la cadena, en la etiqueta donde va a ir embalada en este caso, el indicio, pero siempre con esas características, porque así evitamos que en el juicio oral, por ejemplo, el abogado de la defensa te empiece a cuestionar más o dudar de que como que te quiere poner a ti en duda, porque te puede decir, aquí me describas una, por ejemplo, una camisa de polo negra y acá en la etiqueta me estás poniendo camisa negra con manchas rojizas, por ejemplo, tipo polo, y si cómo yo sé que esa cadena le corresponde a ese indicio o cómo sé que tú analizaste ese indicio. Entonces, como que para él queda esa duda, aunque nosotros sabemos que no. Por eso si uno va a embalar, es mejor embalarla con todas las características y siempre igual, para evitar ese tipo de cuestionamientos y evitar pues también que al final de la cadena tengamos que poner nosotros que se recibió mal ya sea porque el criminalista o el Ministerio Público, el agente de investigación, etcétera, ¿no? Pero si la recibimos diferente, hay que ponerlo en observación. Y le comento, nunca mandar a corregir la cadena, porque antes me tocaba ver aquí que no, corrígeme la cadena, porque yo conozco a la gente, no, porque ya eso ya estamos modificando, pues entonces ya se rompe de ahí la cadena, que porque la quiero tener bien, pero hay que conocer también nuestras leyes, las leyes que tiene cada país, cada estado, también nos va a hablar de ese pequeño detalle. ¿Por qué? Porque ahí estamos nosotros modificando y estamos hablando de una cadena de custodia, de un indicio, ¿sí? No sé si, Perfecto. Otra consulta, sí. ajá. En caso de incongruencias en la cadena de custodia, como dice usted que por ahí una playera de color oscura o una playera negra, Ujú. ¿el fiscal o el abogado defensor puede desechar ese indicio como prueba? Si no ponemos nosotros en observación, sí. Sí, porque Perfecto. nosotros ya no estamos aclarando ahí en la cadena cómo recibí ese indicio. Más sin embargo, si yo estoy aclarando que no lo recibí bien, entonces ya el fiscal o el juez ya va a decir, bueno, lo recibió de tal forma, aquí lo está anexando y no hay que olvidar siempre las fotografías. Desde que me llega el indicio, cuando lo abro, todo fotografiado para que sí, aquí está mi indicio, aquí está donde está el error, aquí es donde yo la corregí. Entonces ya el fiscal y el juez ya va a poder tener esa confiabilidad, ¿no? De que ya usted, bueno, así se recibió ese indicio, ok, y ya no va a haber más. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra ¿Alguna otra pregunta? pregunta? Así dejamos a la ¿Comentario? profesora. ¿Sí? Una última, Comen- última. A ver, adelante. Bueno, Una última. Usted dice fotografía. ¿Fotografía sacada cámara digital o celular también es válida? Bueno, acá nosotros se supone que puede ser cualquier instrumento donde usted tome fotografía, es válido, pero si por ejemplo en una fiscalía tenemos nuestra cámara, de preferencia hay que tomarlo con la del Sí, tal cual. trabajo. Ajá, ¿por qué? Porque acuérdense que también luego vienen numeradas, ¿no? Pues estoy trabajando. Ya si en dado caso que no lleve la cámara, entonces sí, puede tomarlo por el celular y mencionar, pues, de que si en caso de que le llegaran a preguntar, a veces no cuestionan, pero si llegaran a preguntar, bueno, con qué cámara tomó, por ejemplo, las fotografías, ¿no? Ya si usted dice, no, pues con mi celular, ahí también vienen más cuestionamientos. ¿Y por qué con su celular? ¿O por qué no con la cámara de trabajo, ¿no? Entonces ya, pues usted puede decir, no, porque a lo mejor se me olvidó en el laboratorio o no funcionaba, no sé. Pero lo ideal siempre es con la del trabajo. Perfecto, muchas gracias. tengo Nada una Al- más. pregunta. claro que sí. Ujú. Licenciado Santana, no sé si quiere prender el micrófono. Acá te hace una pregunta. A ver si se anima. Hola, hola, muy Ajá. amable, gracias. Bueno, la pregunta está hecha, solamente la volvemos a analizar en voz. Si es posible, perdón, hasta qué etapa el tiempo Ujú. de haber sido enterrado, sepultado o encontrado más bien, tiempo estimado,
en una fosa ilegal o un entierro ilegal, que antes le llamaban fosas clandestinas, Ujú. y en un panteón legal, ya ve que luego Ah, los muertos los entregan de manera diferente. así es. ¿Hasta qué etapa? Uno que esté en tierra y el otro que esté, ahora sí que en un hueco o una barda de cemento, pues, de material pétreo, con revoque y todo, una cripta como en México le llamamos. Ujú. Se puede hacer y que sea viable y considerable y creíble un estudio piloso de las extremidad cefálica. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Bueno, en este caso, no hay ninguna etapa para casos de fibras de cabellos. Puede durar años y años, pueden estar ahí enterrados y cualquier, por ejemplo, si llegan a pedir, quiero confirmar si la persona a lo mejor la envenenaron y si es al momento de hacer tanto en fosa o en una tumba, como le llevamos acá, no hay una etapa así que yo diga, no, pues a tal tiempo la fibra pilosa ya no va a servir. No, la fibra pilosa puede durar siglos. Como les comentaba en el caso de las momias tienen siglos, 500, mucho más, yo creo que de 500 años de siglos, y encontraron drogas, en este caso, en ese estudio que se realizaron. En el caso de fosas en una tumba, mientras encontremos cabellos, porque los cabellos van a estar ahí, no, esos no se pueden, pues, ¿cómo se dice? Pues sí, no se pueden desbaratar. Todo el tiempo que dure se pueden sacar. No hay un tiempo estimado que diga el cabello va a durar tanto tiempo, no. Si nos piden hacer una exhumación y, por ejemplo, pasaron 20 años, se puede hacer la exhumación, extraer ese tipo de indicios y hacer los análisis. Es el indicio que, como les comentaba, que más dura, no se puede contaminar muy fácilmente y teniéndolo a temperatura ambiente. Y duran años y siglos. Ese indicio puede durar muchos años. Igual en una fosa clandestina. Aquí en el caso de las fosas clandestinas, lo ideal es que se encuentren ese tipo de indicios, porque a veces echan los cuerpos o los van juntando, entonces hay que extraer ese tipo de indicios, sacar el ADN y ya luego se hacen los análisis si es para algún envenenamiento, o drogas de abuso, etcétera, ¿no? Sí, no sé si quedó contestada su pregunta o alguna Sí, otra sí, sí, duda. claro. Sí. Nada más, comentario. No sé en qué otro estado, hablando de México, Ajá, tengan el sistema forense, panteón forense. Antes en Guerrero también existía la famosa fosa común. En Guerrero ajá, está extinguida la fosa común. Todos los cuerpos en investigación, todos los cuerpos no reclamados o que están en etapa de desconocidos, son ujú, trasladados al panteón forense. No es fosa común. Y ajá, están guardaditos ahí en un nicho, como un panalito de abejas, de esas de la miel de abejas, de esa que se consume humanamente. Esas, ajá, algo así están guardados allá y con su número de carpeta. En ocasiones sucede que hay familia y con toda la razón, con todo el derecho, dicen, no, yo quiero pruebas de más de genética, aquí hay mi genética, quiero saber que la persona que me vas a entregar es mi familiar, es a quien busco. Y sí, hasta que les hacen esas pruebas lo reciben, porque ha sucedido también algunos casos que les entregan un cuerpo que no es, y ya después ven otras imágenes, no, mi familiar es este, entonces a quién enterré, quién sabe. O sea, ahí hay conflictos ya. Conflictos de intereses, conflictos legales, conflictos de diferentes formas, hasta emocionales. Sí, por ujú. eso es mi pregunta, o sea, ¿qué hay que hacer ahí? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo hay que hacerlo? Muchas gracias, maestra. ¿Es cuánto? A la orden. Claro que sí. Tenés Bueno, ajá, dos sí, nada más. preguntas más. No, Ajá. no, 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 y nada dos. más Dos. ahorita como comentario, ahorita del Ah, licenciado, nada más así de rapidito, aquí, bueno, yo sí. estoy acá en La Paz, Baja California Sur, acá nosotros lo que hacemos es todo desconocido que llega, incluyendo los que están desconocidos, se suben todos a la base de datos. Se supone que esa base de datos está a nivel nacional e internacional y conforme van subiendo ese tipo de indicios y los familiares se encuentran fuera,
y que quieran a lo mejor saber si esa persona a lo mejor la secuestraron y apareció en otro estado, tiene que aparecer en la base de datos. Entonces, tengo entendido que todas las fiscalías tienen que subir sus bases de datos. Ajá. Susana Hermelinda había levantado la mano, no sé si te quiere hacer una consulta y no sé si no está escrito acá en el chat, pero sí había levantado la mano. Sí, Hola, adelante. buenas noches. Hola, ¿qué Sí, tal? buenas Buenas noches, noches. doctora. Bueno, solamente para felicitar a la doctora, muchísimas gracias por por compartir sus conocimientos y, y es tan explícita, ¿no? En cuanto a su trabajo en sí. Muchas gracias, doctora. Era solo para Gracias. felicitarla por su gran ponencia que hizo hoy. Gracias, doctora. No, pues muchas gracias a ustedes también y Arnaldo, cualquier cosa, aquí estamos. Arnaldo quiere decir algo, Adelante. que ha levantado la mano. Ujú. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Saludos desde Venezuela. Gracias. Muchas gracias por su presentación. Me pareció que está bastante didáctica y explícita, ¿no? Bueno, mi pregunta está básicamente dirigida con respecto al procesamiento de la muestra. ¿Mm? Una vez que la reciben, como se trabaja con el folículo piloso, ¿no? Que es donde están las células de interés, ¿qué hacen con el resto del cabello, o sea, con el tallo? Porque tengo entendido que a nivel del tallo se puede encontrar ADN mitocondrial, ¿no? Sí. Para cuando se quiere determinar una afiliación de tipo materna. ¿Mm? Pero cuando se quiere el análisis del ADN nuclear, ¿se corta el folículo piloso o se procesa todo el apéndice? Bueno, acá en este caso lo que se hace es solamente, se hacen igual la extracción. Se hace la extracción y se hace el análisis. No nos ha tocado, bueno, casi acá no han pedido este tipo de análisis el mitocondrial, siempre piden lo que es el otro, ¿no? Pero en este caso, si se llegara a pedir, se hace igual la extracción y no se corta, y se tiene en resguardo. Por ejemplo, si llegasen a pedir eso, lo que hacemos nosotros es mantener la muestra en refrigeración y etiquetado y todo, con su NUG y todo, en caso de que llegasen a pedirlo, pero no se corta, se hace extracción. Hay un kit distinto para ese tipo de muestras, como le comentaba a la otra compañera, no me acuerdo el nombre, pero también lo tienen ahí, casi no, ese no lo utilizamos porque no lo piden, pero ahí se tiene también igual, se lo mando igual, luego una chancita, el nombre, y para que también tenga conocimiento de ello. Pero acá casi bueno, de hecho no nos piden el mitocondrial, siempre nos piden lo que es el nuclear, ¿no? Muchas Perdón, gracias. no sé si lo puedo ayudar también el tema de que si vos querés diferenciar de la extracción a mitocondrial a nuclear, usualmente con lo que apuntás es con los primers que trae el kit. Entonces así Ajá, vas a blanquear tu ADN de interés. Eh, perdón, no sé si eso lo va a sí, ayudar. yo creo Mm, gracias, sí. Muchas gracias. No, no, ustedes. La última pregunta y ya está Citrali. Si Dice, no los dejo, consulta. si no los voy a dejar dormir. Bueno, aquí es temprano, aquí son las 5. No, acá también, acá son las 9 de la noche, no es Ah, tanto, bueno. pero no queremos abusar, no quiero abusar porque después No, no. consulta, ¿qué pasa con un cuerpo de varios días en agua fría y de qué forma se puede analizar? En agua fría. Eh, Bueno, aquí lo que se hace para fibras pilosas, pues igual, el cabello, no importa cómo sea la temperatura, el cabello va a estar ahí, sobre todo cuando es en aguas frías. Al contrario, dura más tiempo en descomponerse todo el cuerpo, porque el cabello va a permanecer ahí. Entonces, nada más es igual tomar las muestras. Ya en el caso de muestras biológicas, probablemente encontremos. Va a depender de cómo se encuentra el cuerpo, si se desangró o ya no, pero si no, lo que vamos a encontrar va a ser sangre, orina ya no. Y otra de las muestras, en caso de que se quieren tomar biológicas, pueden ser el humor vítreo. El humor vítreo es para toxicología y también, pues, envenenamiento no tanto, porque pueden ser
un falso positivo, pero para cabellos cualquier tipo de análisis nos va a servir. Bueno, espero que no haya ninguna otra. Guerrero son las 6, no se preocupe. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? No sé, el que quiera, en la última y no abusamos más. Gracias. Ah, Damián. Eh, ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta? Muchas gracias. Ta. Si no, ya damos por finalizada. Bueno, yo te quiero agradecer, Citlali. Gracias a todos los que han participado. Y bueno, Gracias. y yo más que agradecida, así que quiero recordarles que Citlali, la profesora, da el curso, el taller de toxicología y el de química forense. Para los que se quieren anotar, bueno, después nos escriben por privado. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por participar y bueno, gracias Citlali. Por esta hermosa clase, porque la verdad fue espectacular. Muchas gracias a ustedes también. Y pues cualquier cosa, con mucho gusto, aquí sigo, aquí imparto más clases. El Sí, ya público lo sabemos, por dice, eso no quiero abusar, porque no quiero abusar de nuestra amistad. no, no, al contrario, a mí pues me ha gustado mucho dar clases y ponencias y cualquier cosa, con gusto nos programamos y la doy. Bueno, muchísimas gracias a todos, ¿eh? Muchas Muchas, gracias a muchas todos gracias. y bonita noche. Nos Estamos en vemos. Chao, comunicación. chao. Hasta luego. Che, boludo. Gracias, bye. Nos vemos. Chau, chau. Nos Hasta vemos. luego, bye. Bye, bye, esto, mira. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Vas a tener que dar vos por finalizada porque estás vos Ok. compartiendo, Citra.